10,000 millones de dólares no son pocos recursos, y si llegan de Washington y desde Europa para un gobierno, bueno, pues esos recursos representan un poderoso mensaje de respaldo, y en este caso, ese mensaje de respaldo es para el gobierno de Ecuador, para una economía que está dolarizada desde hace 19 años. Y no son pocos los recursos que van a llegar del Fondo Monetario Internacional, 4.200 millones de dólares, un 435% de la cuota del país con el FMI, el máximo posible. Desembolsables de forma inmediata, 652 millones de dólares. Este tipo de programa, además, que se llama Facilidad Extendida, que otorga el FMI, es para casos en donde se apunta la necesidad de reformas estructurales que tienen impacto de largo plazo, a diferencia de los otros acuerdos que organiza el FMI con los países de nombre acuerdos stand-by. Por ello, el periodo de repago es más largo, unos 10 años, y tiene este programa aprobado ya por el Fondo Monetario Internacional 4 importantes pilares: mejorar la competitividad y la creación de empleos, fortalecer la sustentabilidad fiscal y también los fundamentos de la dolarización del Ecuador, proteger a los pobres y a los más vulnerables, mejorar la transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción. Son parte de los compromisos que también están muy bien descritos en lo que es el comunicado del día 11 de marzo, cuando directamente el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó estos 4.200 millones de dólares extendidos en esto que es la facilidad extendida del Fondo Monetario Internacional. Y reiteramos, por el tipo de programa que se ha aprobado para el Ecuador, es un importante mensaje en relación con el tipo de ajustes estructurales que se tienen que hacer en una economía que se ha mantenido dolarizada y que ha tenido altísimos déficits en promedio en los últimos años. Hecha toda la descripción de lo que trae este comunicado de 2 páginas del Fondo Monetario, hablando ya de estos 4 pilares y ya descritos, le agradezco al ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, Richard Martínez, que me acompañe. Muy buenas tardes, ministro. El hombre del momento, van a decir algunos, y no se van a equivocar. Gracias por estar conmigo. El texto del acuerdo, si no me equivoco, me puede confirmar, no lo han dado a conocer, lo van a hacer público. ¿Cuándo se espera que se haga público? Muchas gracias, Gabriela. Un saludo a la audiencia. El texto del acuerdo será público en los próximos días. Hay procesos eminentemente operativos que se están ultimando en los detalles, y así poder ya tener toda la información al nivel de detalle que esperan, como corresponde, todos los agentes económicos en el Ecuador y afuera los inversionistas. Pero creo que lo importante está, y lo estructural, lo medular, está mencionado en este documento que usted bien señalaba, y en las explicaciones que hemos venido dando a la ciudadanía de lo que cada uno de esos componentes tiene en el periodo que se nos viene de la implementación del acuerdo, que es lo importante este momento. Exactamente, el desafío en todos estos programas, y yo subrayaba el tipo de programa que ustedes han logrado ser aprobado, que es esta facilidad extendida, porque implica cambios estructurales más importantes, reformas de largo plazo en sus beneficios. En un país dolarizado, ministro, y con un déficit fiscal promedio de 5 puntos del PIB, la tarea para su gobierno, para la cartera que encabeza, está más que cantada. Pero como no tenemos este documento revelado con los detalles, yo le quisiera preguntar, ¿cuál es la meta que usted ha prometido? ¿Un déficit primario cero, o en plazos en cuánto está estimando bajar el déficit? ¿Qué nos puede adelantar? Sin duda, Gabriela, creo que lo importante es que este plan de prosperidad y el apoyo que ha recibido el Ecuador de la comunidad internacional nos ayuda a alejarnos de la ruta del socialismo del siglo XXI y al fracaso de ese modelo económico que claramente lo vemos en otros países de la región, concretamente en Venezuela. En relación a los números específicos del programa, este programa ha sido acordado a nivel del sector público no financiero, es decir, no solamente el gobierno central, sino también las empresas públicas, la seguridad social y los gobiernos autónomos descentralizados. Las cifras se analizan a ese nivel. El año pasado, el año 2018, cerramos con un déficit de 1% del PIB, es aproximadamente 1.000 millones de dólares. El objetivo es, hacia el año 2022, tener un superávit bastante importante, ya del orden del 3% del PIB. Para este año, el esfuerzo que tenemos que hacer está relacionado con la reducción
de la masa salarial a través de la optimización, también la reducción de los gastos en bienes y servicios que vienen una parte arrastrados por esa masa salarial, pero por otro lado por un gasto que hay que hacerlo más eficiente, y de esa manera complementar esa parte fiscal, como usted bien ha señalado, Gabriela, con las reformas de orden estructural. El país mal haría solamente con corregir el problema fiscal. Es tal vez el problema más grande que se ha acumulado en los últimos años, porque eso nos llevó a un alto nivel de endeudamiento que hoy es insostenible. Pero en una economía dolarizada que tiene que mantener los equilibrios sin política monetaria, hay que hacer otro tipo de reformas. ¿Para qué? Para blindar la dolarización y también para darle mayor competitividad a la actividad productiva, a la actividad privada. El objetivo es retirar el modelo de excesivo gasto del Estado, que era el que hacía crecer la economía, para dar paso a un modelo mucho más abierto, mucho más competitivo, mucho más productivo en ese concierto internacional moderno que nos obliga a esas reformas. Para complementar el cuadro en relación con el tema fiscal, ¿cuándo conoceremos de un proyecto de reforma tributaria, ministro? Cuando le decía yo que la tarea está más que cantada, entendemos que lo que se viene es un fuerte ajuste fiscal. ¿Y qué hay de los contactos con el sector privado en este tema? Sí, para complementar las cifras de la pregunta anterior, Gabriela, para la transparencia que corresponde. En el caso de la masa salarial, hasta el año 2021 se tiene que hacer una reducción de ese rubro en el sector público no financiero de $1.000 millones. En el caso de los bienes y servicios, cercano a un valor también a los $1.000 millones. El ajuste en su conjunto, comparado con el cierre del 2018, es de 5 puntos de PIB que se van a buscar por la vía de los gastos y por la vía de los ingresos. Sí. Y también se contabilizan algunas decisiones que tomamos ya en diciembre. Sobre la reforma tributaria en particular, nosotros esperamos que la reforma tributaria estará lista para el último trimestre del año, que implica un diálogo amplio con la sociedad para encontrar un esquema tributario simplificado que nos permita recaudar más. Ese es el objetivo. No hay que olvidar que durante los últimos 10 años del modelo del socialismo del siglo XXI se dieron 15 reformas tributarias. Entonces tenemos un esquema tributario extremadamente complejo que tenía además una visión de generar complicaciones al sector privado, y lo que queremos hacer es facilitarle al contribuyente para poder recaudar más y también para quitarle una carga operativa excesiva a la administración tributaria. Ese es el objetivo con la reforma tributaria, y esperamos que la recaudación fruto de estas reformas también, que nos obligarán a analizar el gasto tributario, es decir, aquello que sacrifique el Estado, está el objetivo planteado entre hasta 1,5 puntos porcentuales del PIB. Bien, ministro, me quedan dos preguntas, a ver si el tiempo me da. Construir capacidades para enfrentar crisis es otro de las descripciones que hace el comunicado del fondo. Mi pregunta, ¿viene un fondo de estabilización como los que vimos en tiempos pasados que no sobrevivieron? Y si viene rápidamente, ¿qué reglas va usted a asegurarse se van a activar para blindarlo? Y por último, la contribución que hacían a UNASUR después de que ya se anunció la salida de este país, ¿de cuánto era? Sobre el fondo, Gabriela, ya se creó en la Ley de Fomento Productivo y Estabilización Fiscal, que la aprobamos en el mes de agosto del año pasado, este fondo que fue eliminado justamente en la década anterior, con una particularidad adicional y muy importante que lo diferencia de los fondos anteriores, y es que para el manejo de una crisis y poder hacer política contracíclica en un momento determinado, ese fondo tiene que garantizar principalmente el nivel de gasto social y sostener la protección para los más vulnerables. Ese es el interés de nuestro gobierno. En este momento no tengo la cifra exacta sobre las derogaciones que se hacían hacia UNASUR, pero me parece que más allá de aquello, la decisión política estratégica de acercarnos a la nueva estrategia que lidera el presidente Piñera de Chile con otros países, da muestra nuevamente de este nuevo rostro que el Ecuador le pone al mundo para invitarlo a invertir y para lograr que más del sector privado del mundo pueda generar mayores oportunidades en nuestro país. Muchos temas quedaron en el tintero, así que la invitación a que regrese pronto para seguirlos ampliando. Le agradezco, ministro. Sin duda, Gabriela, a sus órdenes.